urbanística y con Manuel Jiménez, abogado urbanista igualmente, vamos a hacer un breve análisis de lo que es el Reglamento de Disciplina Urbanística aprobado recientemente el mes de mayo de este año 2010, y yo quería empezar pues, con don Juan Ramón, que me hiciera un análisis de los aspectos más importantes a destacar de este reglamento. Muchas gracias. Bueno, el Reglamento de Disciplina Urbanística es una aspiración que tenía el legislador andaluz desde el 2002, se ha retrasado, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Y es importante porque se regulan una serie de cuestiones, entre muchas otras, ¿no? Pero voy a incidir a lo mejor en dos. Una que es el faseado de viviendas, el faseado de licencias, que le va a permitir el que se pueda, en casos de problemáticas, de que haya que solucionar algún tipo de restablecimiento, no denegar la totalidad, sino permitir la concesión de espacios. Así también es importante cómo se regula, cómo se concreta la aplicación del principio de proporcionalidad en las cuestiones del restablecimiento de la legalidad urbanística, porque va a dar una mayor garantía, una mayor seguridad a la hora de poder solucionar y legalizar cuestiones que no puedan tener una trascendencia importante y que puedan ser objeto de legalización. Bien, pues Manuel Jiménez, ¿qué nos puedes comentar de este reglamento? El Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía era un instrumento necesario porque en Andalucía no nos podíamos seguir regulando por un reglamento del año 78 que en algunos puntos, o en mucho, poco tenía que ver con la ley que se supone que desarrollaba, que era la Ley 7/2002. El Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía incide en tres aspectos, que es la licencia, los sancionadores urbanísticos y el restablecimiento de la legalidad urbanística. En el aspecto de la licencia, lo novedoso, pues que establece prácticamente un procedimiento donde se regula cada una de las tipologías de licencia y la documentación que va a tener que incorporar esa licencia, haciendo muchísimo hincapié en el visado de estos proyectos, lo cual bueno, entra en cierta contradicción con la normativa europea al respecto. Luego también establece un procedimiento abreviado para aquellas obras menores, y el faseado, que no estaba previsto, incluso había jurisprudencia que, por ejemplo, establecía que no era posible una licencia de primera ocupación parcial para las distintas fases de una misma licencia de obra. En relación con el expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística, se establece un procedimiento exprés de derribo para aquellas construcciones manifiestamente incompatibles, donde se prevé que se resuelva sin COE, se resuelve el expediente en el plazo de un mes. Y luego también, por primera vez, se regula expresamente, como Juan Ramón ha apuntado, el principio de proporcionalidad, lo cual da una gran seguridad jurídica porque vamos a saber en qué caso en concreto sí es de aplicación y en cuáles no. En relación con el restablecimiento con los expedientes sancionadores, pues se establece una novedad, como es que el pago voluntario en el plazo de un mes va a conllevar un 50% de la reducción de esas sanciones. En definitiva, vamos con este nivel, Manuel Jiménez, positivo el reglamento, podemos decir que ha sido bueno. Sí, claramente positivo. Muy positivo y necesario. Bien, pues muchísimas gracias.